La terapia EMDR, ya sabemos, es una herramienta potentísima, pero quienes la aplicamos en nuestro día a día también sabemos que a veces el proceso se encuentra con un muro. Pues bien, hoy vamos a ver justo eso, cómo navegar esos bloqueos que surgen en sesión y cómo podemos transformar lo que parece un obstáculo en una verdadera oportunidad. Como sabemos, el EMDR se basa en una idea muy potente, la capacidad que tiene nuestro propio cerebro para curarse. Lo que hacemos es facilitar que la información sensorial, la emocional y la cognitiva se integren. De esta forma, los recuerdos que antes eran traumáticos y perturbadores, poco a poco se van convirtiendo en aprendizaje, en algo del pasado. Claro, todo esto suena muy bien sobre el papel, pero ¿y qué pasa cuando en mitad de una tanda de estimulación el paciente se para en seco? Cuando esa cadena de asociaciones, ese flujo de información simplemente se atasca. Bueno, pues esa es, sin duda, una de las preguntas clave para cualquier terapeuta de EMDR. Venga, pues vamos a meternos de lleno en esto. Para entender bien qué ocurre, vamos a usar una especie de mapa. Un mapa muy sencillo, pero de verdad muy potente, que nos va a ayudar a diagnosticar qué está pasando y, sobre todo, a saber cómo tenemos que actuar en cada momento. Primero, lo primero, pongámonos de acuerdo en qué es un bloqueo. A ver, en esencia, es cualquier interrupción en ese procesamiento que debería ser espontáneo. Es ese momento en que la película interna se para, la cadena se rompe y parece que el sistema no encuentra el camino para seguir avanzando. Y aquí viene lo interesante de este mapa que os decía. Podemos simplificar mucho el diagnóstico si pensamos en tres categorías. Por un lado, el procesamiento fluido, que es el ideal, ¿no? Y por otro, los dos problemas, una respuesta excesiva, donde la emoción desborda a la persona, y una respuesta insuficiente, donde el proceso se estanca. Vamos a analizar estas dos a fondo. Empecemos por el primer escenario, el que quizá nos resulte más familiar, la respuesta excesiva. Es ese momento en el que el material que está saliendo es tan intenso que el paciente se siente completamente abrumado, inundado por la emoción. El término técnico para esto es abreacción. Y ojo, aquí la persona no está simplemente recordando, está reviviendo el trauma. Aunque es verdad que puede ser una parte natural del proceso para algunas personas, nuestro trabajo, por supuesto, es gestionarlo para mantener siempre la seguridad en la sesión. Y esto lo ilustra a la perfección. Nuestro objetivo constante es la atención dual, es decir, que el paciente mantenga, digamos, un pie en la seguridad del presente, aquí, en la consulta, mientras con el otro explora el pasado. El problema es que la inundación emocional lo que hace es arrancarle de cuajo ese pie del presente y absorberlo por completo en el trauma. Entonces, la pregunta clave es, ¿cómo le echamos el freno? Pues aquí tenemos una caja de herramientas para desacelerar. Podemos usar la palabra para reorientar, con frases sencillas como «es solo un recuerdo». Podemos modificar la estimulación, hacerla más lenta o cambiarla a táctil. Podemos pedir que se enfoque en una sola cosa o una técnica muy útil, sugerirle que vea la imagen en blanco y negro para quitarle intensidad. Muy bien, pues ahora vámonos justo al otro extremo. ¿Qué pasa si en lugar de una balanza de emoción, lo que nos encontramos es nada? Un silencio total, cuando el procesamiento simplemente se ha detenido. A este fenómeno lo conocemos como looping o entrar en bucle. Es como tener un disco rayado. Hacemos una tanda de estimulación y otra, y la persona nos reporta exactamente lo mismo. La misma imagen, la misma sensación, el mismo pensamiento. No hay movimiento, no hay nada nuevo. Estamos atascados. Y de nuevo, podemos comparar el objetivo con el obstáculo. Lo que buscamos es un procesamiento adaptativo, que el cerebro cree nuevas conexiones, nuevas autopistas neuronales. Pero con lo que nos topamos es con una meseta de información, una especie de callejón sin salida, donde parece que no se puede acceder a nada nuevo que ayude a resolver el recuerdo. Para romper este atasco, lógicamente necesitamos lo contrario, estrategias de aceleración. Podemos probar a aumentar la velocidad de la estimulación o cambiarla a tapping. Algo que funciona muy bien es pedir que se olvide de la imagen y se enfoque solo en las sensaciones del cuerpo. Y una clave fundamental, investigar si hay un recuerdo anterior, un recuerdo fuente que está alimentando el bloqueo actual. Y si a pesar de todo esto, el bloqueo sigue ahí, hay una pregunta que es oro puro. Preguntas como ¿qué te impide soltarlo del todo? ¿O qué crees que pasaría si esta perturbación llegara a cero? Las respuestas suelen ser increíblemente reveladoras, porque esa respuesta a menudo saca a la luz miedos muy profundos, muy humanos. Miedo al cambio, a qué pasará después del dolor, miedo a perder el control si se suelta del todo. A veces el miedo es a perder los recuerdos buenos que están mezclados con los malos, o incluso a que la propia terapia se acabe. Identificar estos miedos es el primerísimo paso para poder trabajarlos. Venga, vamos a ver ahora cómo todo esto se traduce en intervenciones más concretas.
Pensemos en esto como nuestra caja de herramientas avanzada, para esos bloqueos que se ponen más resistentes y que nos piden un enfoque un poquito más creativo. A veces, lo único que hace falta es una pequeña chispa de información nueva, lo que llamamos un entretejido cognitivo. Puede ser una pregunta o una metáfora que cambie por completo la perspectiva. Por ejemplo, a un paciente que se siente culpable por no haberse defendido, hacerle esta pregunta puede introducir la idea de que fue imposible y, por tanto, que no hay culpa. Es muy potente. Esta tabla es como una chuleta de referencia rápida, súper práctica. Si el problema es una culpa que no tiene sentido, usamos un entretejido. Si hay muchísima desregulación, paramos y volvemos a la fase 2 a instalar más recursos como el lugar seguro. Si sospechamos de una creencia que bloquea, exploramos de dónde viene. Y si vemos una defensa, como la evitación, es crucial validar por qué está ahí antes de intentar nada. Y esta analogía me parece fantástica para usarla en sesión, sobre todo con personas que se frustran porque no tienen un recuerdo visual claro del trauma. Es que es así, el procesador del ordenador puede estar trabajando a tope aunque el monitor esté apagado, pues el cerebro está reprocesando igual aunque la pantalla visual no esté encendida. Bueno, y ya para ir terminando, vamos a sintetizar todo esto. Si hay una idea central en cómo manejamos los bloqueos, es la importancia de la flexibilidad clínica. Es un arte saber cuándo hay que acelerar, cuándo hay que frenar y cuándo hay que introducir una perspectiva totalmente nueva. Esta cita de Ronald A. Martínez, uno de los primeros formadores de MDR, creo que resume a la perfección el espíritu de la terapia. Nuestro trabajo no es solo ayudar a la persona a lidiar con lo que le pasó, sino también lidiar nosotros, como terapeutas, con todos los desafíos que van surgiendo en el proceso. Así que el mensaje principal es este. Los bloqueos no son un fracaso, ni del paciente ni nuestro. Son de hecho una parte casi inevitable del proceso. Y son oportunidades. Oportunidades para ir más profundo, siempre y cuando sepamos leer el mapa y tengamos a mano la herramienta adecuada. Y para terminar, os dejo con una reflexión. Hemos hablado de técnicas, de estrategias, de herramientas, pero más allá de todo eso, ¿de qué manera nuestra propia presencia, nuestra calma y nuestra confianza en el proceso pueden ser el factor que transforma lo que parece un obstáculo insalvable en el punto exacto donde se produce el avance? Ahí queda. Muchas gracias.